nos podemos comunicar y es una de las herramientas, porque además de la voz tenemos también el cuerpo. Con el cuerpo también comunicamos. Básicamente el cuerpo se vuelve esa, como un soporte para la voz, ¿sí? Además de ser el productor, es quien produce la voz, ¿cierto? Entonces, a continuación, vamos a ver el siguiente video donde nos explican un poco qué es la voz, ¿sí? Este video lo tomo de una vocal coach, una cantante, teniendo en cuenta que como artista, los cantantes y los actores tienen pleno conocimiento de su voz y esto me interesa mucho como investigador también, llevarlo a las personas que no son artistas, que tienen diferentes profesiones, pero que les puede funcionar el conocer su voz para mejorar su. Bien, entonces podemos proyectar el video, por favor. ¿La voz? ¿La voz? Pues con la que hablas, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo mismo. Pues, con lo que hablamos. Podría ser... Ay, es una pregunta muy difícil. Muy difícil. ¿Qué tal, gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach, y el día de hoy vamos a ver qué es la voz y cómo funciona. Para aprender a cantar necesitamos saber qué está pasando. La voz es aire que entra a nuestro cuerpo y al pasar a través de diferentes sistemas se convierte en el sonido. El primer sistema involucrado es el sistema respiratorio. Así es, amigos, el famosísimo sistema respiratorio que viste en la primaria. Aquí es donde comienza el viaje del aire que va a entrar a nuestro cuerpo a través de la inspiración o inhalación, que es lo mismo, y es cuando tomas aire que va a entrar a tus pulmones. Una vez que el aire está dentro de nuestros pulmones, sigue la expiración o exhalación, que es cuando sacas el... ¿Tú sabes qué es la voz? ¿La voz? Pues con la... Ok, ¿qué pasó? No estuvo completo el video, no sé. ¿Tú sabes qué es la voz? El famosísimo sistema respiratorio que viste en la primaria. Aquí es donde comienza el viaje del aire que va a entrar a nuestro cuerpo a través de la inspiración o inhalación, que es lo mismo, y es cuando tomas aire que va a entrar a tus pulmones. Una vez que el aire está dentro de nuestros pulmones, sigue la expiración o exhalación, que es cuando sacas ese aire. Aquí es cuando envío el aire de vuelta hacia arriba con el impulso necesario para emitir el sonido de mi voz. A este movimiento lo conocemos como empuje abdominal o como lo conocemos en el mundo del canto, el famosísimo apoyo. Este movimiento se debe de sentir tan natural como cuando toses o ríes. Por eso es que a mí no me gusta usar el término apoyo porque puede llegar a confundirnos y asociarlo con un esfuerzo físico muy fuerte como pujar o apretar tu panza y no lo recomiendo. Cuando respiramos involucramos un músculo súper importante, polémico y por el que todo el mundo me ha preguntado, el famosísimo diafragma. El diafragma es un músculo que está justo debajo de nuestros pulmones. Cuando tomamos aire, los pulmones se hinchan, el diafragma se hace hacia abajo para darle espacio a que entre el aire y cuando exhalamos o lo enviamos de vuelta hacia arriba para producir el sonido de nuestra voz, el diafragma se relaja y asciende. Mientras expiramos, el aire sube a nuestra laringe, que es este huesito donde se encuentran las famosísimas cuerdas vocales. ¿Tú sabes cómo son las cuerdas vocales? La mayoría nos las imaginamos como cuerdas de guitarra, ¿no? Pues no, las cuerdas vocales son estas. Sí, yo sé que al principio se ven asquerosas, pero realmente son hermosas porque gracias a ellas podemos cantar. Cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales, estas se aproximan, vibran y ¡voilá! Se produce el sonido de tu voz.
De acuerdo a la longitud en la que se estiren tus cuerdas vocales, vas a poder hacer un sonido grave, un sonido medio o un sonido agudo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo notas graves, tus cuerdas vocales están vibrando entre ellas más despacio y más flojas. Cuando estés haciendo notas agudas, tus cuerdas vocales se estiran y vibran más rápido. A esto lo conocemos como sistema emisor. Una vez que comienzan las vibraciones, estas viajan hacia nuestros resonadores, que son aquellas cavidades dentro de nuestra cabeza donde el sonido rebota. Vamos a usar de ejemplo esta guitarra. Si yo tapo el orificio y solo toco la cuerda, voy a obtener un sonido, pero un sonido muy débil. No es un sonido con cuerpo ni nada porque no tiene donde amplificarse. En cambio, si quito mi mano y le doy oportunidad a ese sonido que se produjo en la cuerda de rebotar en este cuerpezote, qué diferencia, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra voz. El sonido se creó aquí, pero tiene que rebotar en algún lado. Esos son nuestros resonadores. Y los tres más importantes que tenemos son nuestra cavidad nasal, nuestra cavidad oral, y nuestra cavidad faríngea, que conecta las dos anteriores. Tu cavidad faríngea es eso que tú ves cuando vas al espejo, sacas tu lengua y toda esa pared rosita, esa es tu faringe. Estas tres cavidades de resonancia conforman tu sistema resonancial. Es justo aquí donde tu sonido se amplifica, toma cuerpo y nace chan, 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 chan. Tu timbre, que es lo que hace a tu voz única e irrepetible. Hasta este punto el sonido que tenemos es este. Pues ahora tenemos que darle forma. A, E, La, Mi, O, A, E, A. Para esto vamos a utilizar nuestra boca, que abarca nuestros dientes, nuestros labios, nuestra lengua y nuestro paladar. A esto lo conocemos como sistema articulador. Gracias a este sistema puedes hacer que tu voz se escuche más brillante. Something has changed within me. Something it's not the same. O más oscura como de negra. Yeah. Depende del estilo que quieras cantar y cómo quieres que suene tu voz. Muy bien, gente cantora, y eso ha sido todo por hoy. Espero que esto les sea útil. No se asusten si escuchan muchos conceptos, pero recuerden que nuestra voz no la podemos ver ni tocar. Listo. Y para aprender a cantar necesitamos... Muchas gracias. Bien, entonces, tenemos ya como un pequeño... ¿La voz? Pues, con la que hablo. Contexto de lo que es la voz, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con algo muy práctico, bien, y vamos a tener muy en cuenta como todos esos conceptos que nos mencionó la vocal coach, ¿sí? Porque es lo que vamos a empezar a practicar y a tener en cuenta y generar esa conciencia para que nuestra voz salga natural, sin ninguna molestia, ¿sí? Puesto que muchas veces nosotros, independientemente del trabajo que tengamos, la profesión que tengamos, siempre nos vamos a comunicar con nuestra voz. Y para eso es importante conocerla, cuidarla y entender que la voz también se puede enfermar. Puede generar afonías, puede generar disfonías, incluso los tales gallitos, como mencionan, que son como unas membranas que se hinchan, ¿sí? Se inflaman, y eso puede generar enfermedades en las cuerdas vocales. Bien, entonces, vamos a hablar sobre las cualidades de la voz, ¿sí? Estas cualidades, por lo general, las implementan mucho los actores y las implementan los cantantes. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades? La primera es esa suficiencia en cuanto a la aptitud y resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que cuando nosotros hablamos, ¿sí? Debemos primero tener un completo dominio de la respiración. La voz es aire, por ende, la respiración es fundamental y debemos aprender a respirar. Muchas veces creemos que el simple hecho de respirar lo hacemos bien, pero la idea es aprender que hay diferentes tipos de respiración y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué nos lleva
o cómo la respiración influye en la forma en cómo nosotros proyectamos nuestra voz. Cuando subimos el volumen de la voz para hablar ante un público, ¿sí? Eso es una cualidad, el volumen, la calidad, el tono, el registro, como lo hablaba la vocal coach, ¿sí? Que nos permite generar emociones y reacciones en las demás personas. Bien, tenemos lo que es la claridad en la pronunciación. Es importantísimo entrenar esta cualidad de la pronunciación, puesto que con ella articulamos lo que son las letras, las palabras en general, y nos podemos comunicar mucho mejor. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo cuando uno dice moneda a decir moneda, ¿sí? Articulamos muy bien las consonantes con las vocales. Entonces también eso se genera en un estudio que tenemos que hacer de nuestra forma en cómo ubicamos nuestros labios, nuestra lengua, toda esta parte de acá. Que eso también lo vamos a trabajar ahorita. Bien, y la expresividad, que como lo habíamos dicho, la entonación, el ritmo, intensidad, el timbre. Todo eso genera una forma de comunicar y permite que el mensaje llegue como queremos a las personas. Por eso muchas veces hay personas que hablan como entre los dientes, ¿sí? Están así, y muchas veces no se les entiende nada, ¿sí? Entonces se comen ciertas palabras, se comen ciertas consonantes, y las personas les cuesta como entender, y muchas veces les toca volver a repetir, ¿sí? Muchas veces se da por inseguridades, por nervios, es normal, pero cuando uno empieza a adquirir la técnica vocal, ¿sí? No solamente eso sirve para el canto, para los actores, no, eso es para todo el mundo, incluso para personas que tienen problemas físicos también, como labio leporino, ese tipo de cosas. Los fonoaudiólogos les enseñan esas técnicas vocales a los pacientes para mejorar la fonación y obviamente todo el tema de la pronunciación. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a iniciar ahora con el ejercicio 1. Y este ejercicio es la respiración. Bien. Entonces, en este momento, Efi, por favor, puedes encender tu cámara. Efi. Ok, listo. Vamos a iniciar un ejercicio de respiración. Yo quiero que analices tu respiración, ¿bien? Quiero que respires cómoda como tú normalmente lo haces. ¿Listo? Empieza a respirar, inhala, exhala normalmente. Eso es. Mucha conciencia en cómo entra el aire, cómo sale. Carlos, no importa si eres feo, vende tu cámara. No, mentira. Yo también. No, Dale, Carlos, te invito a que enciendas tu cámara y inicies el ejercicio de respiración. La respiración, como lo habíamos mencionado antes, es la base para poder producir la voz. ¿Sí? Con ella, como la voz es aire, con ella empezamos a... Con ella podemos comunicar o transformar ese aire en las palabras con la ayuda de todo el sistema articulatorio que tenemos. Bien, entonces, dale Camilo, pon las imágenes, por favor. Entonces sigan haciendo la respiración. Barranquilla está lloviendo y estoy conectado por datos, no puedo escuchar muy bien. Ok, dale, no hay problema. Entonces, si quieres, haz el ejercicio ahí como estás. El primer ejercicio es respirar, solamente respiren. Analicen su respiración. Bien, pónganse incómodos y solo respiren. Y ahora, mientras están haciendo ese ejercicio de respirar, quiero que se respondan estas 3 preguntas. Bien, váyanlas analizando y ahorita las van a compartir conmigo. Quiero saber qué pasa con su cuerpo. ¿Listo? Listo, Efi, cuando quieras, me dices
¿Qué analizaste de tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando exhalas lento? Bueno, cuando exhalo lento, pues tranquilidad, ¿no? Ujú. Sí, sí levanto los hombros para inhalarlo y cuando respiro se expande el pecho, el abdomen, o sea, ambos, digamos, al tiempo. Ok, Tengo a veces dificultades para, en cuanto a mí me operaron en algún momento de los cornetes, ok, que es una parte de la nariz para, que se usa para respirar. sí. Pero en situaciones de nervios o de pronto de que uno hace una intervención en la universidad o algo que te pone la respiración se me acelera, me cuesta controlarla. Y me interesó la conferencia esta de la voz porque no sé si logran escuchar que mi tono de voz es grave. Sí. Entonces, no sé si, bueno, de pronto es que la he aprendido a modular, pero mi tono de voz es así como... Sí. Entonces, normalmente lo que yo digo, eh, como viene de una mujer, o sea, quiero aprender a modular la voz de tal manera que el mensaje que yo quiero transmitir sea el correcto y no sea tergiversado Ok. o aprender de repente por ese timbre que además es muy especial en una mujer, ¿no? Porque la mayoría de las Sí. mujeres son sopranos, ¿no? O mezzosoprano, pero una contralto, una mujer que habla así grave. Ah, Entonces, identifiqué que muchos de los problemas de comunicación es la utilización de la voz y es muy importante. O sea, esta conferencia es muy importante porque tiene que ver con la comunicación. Bueno, y en relación a esas tres preguntas, sí, lo que les comenté. listo. Bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mantén la diapositiva ahí, Camilo, porfa. Quiero que tomen aire los participantes. Listo. Y en la inhalación, cuando inhalan, en la exhalación van a exhalar, van a botar todo el aire con una S, es decir, de esta manera. Hasta donde puedan. Cuando boten todo el aire, vuelven, inhalan y vuelven y exhalan. Y procuren que todo su cuerpo esté completamente relajado. No debe haber ninguna tensión en ningún cuerpo, en ninguna parte del cuerpo. Si hay alguna tensión, identifíquela. ¿Listo? Vamos de nuevo. Inhalen y exhalen. Listo. ¿Quién me cuenta qué experimentaron en este ejercicio corto que acabamos de hacer de respirar y de soltar el aire con este sonido, con esta letra, con la S? Mareo, un poquito de mareo. Ok, mareo. ¿Qué más? ¿Te tensiona alguna parte del cuerpo? No. Listo. Muy bien. Entonces, resulta que el cuerpo es el productor, obviamente, de la respiración, ¿cierto? Toda la respiración entra a los pulmones, vuelve y sale, ¿sí? Y cuando el aire toca con las cuerdas vocales es cuando se produce la voz. Eso lo tenemos claro. Pero resulta que hay tres tipos de respiración, ¿sí? Entonces podemos avanzar en la diapositiva, Camilo, por favor. Eso es. Entonces, tenemos la respiración clavicular. La respiración clavicular es esa respiración
que nosotros a veces hacemos cuando estamos agitados, cuando nos genera nervios, nos genera tensión, ¿sí? Y llevamos todo el aire y esta parte de acá se nos levanta. Hacemos como, ¿cierto? Pero resulta que esta respiración no es óptima para un buen desarrollo y desempeño en la voz porque bloquea un poco el oxígeno que llegue a las demás partes del cuerpo. Tenemos la siguiente respiración, que es la respiración torácica o intercostal. ¿A qué se refiere esta respiración? Esta respiración abarca toda esta zona de acá. Es decir, las costillas se expanden, ¿cierto? Todo el diafragma también se expande, ¿sí? Y esta respiración se utiliza especialmente en el deporte o en ejercicios como el yoga o el pilates. Bien, y tenemos por último la respiración abdominal. Esta respiración abdominal o diafragmática es cuando llevamos todo el aire como hacia el estómago, ¿sí? E inflamos toda la zona abdominal. Cuando se expande y vuelve y se retrae toda la zona abdominal. Si ustedes ven la respiración de un bebé tiene este tipo de respiración. Este tipo de respiración es la que siempre utilizamos para poder relajarnos, ¿sí? Y es la ideal que deberíamos tener siempre. ¿Sí? A menos pues que tengamos como hacer determinados ejercicios como el yoga, que utilizamos la respiración torácica. ¿Sí? Entre estas dos respiraciones, toda la respiración y todo el oxígeno llega al cuerpo y nos permite entrar en un estado de tranquilidad y dispone el cuerpo para, digamos, en el caso de hacer yoga o pilates o cualquier deporte con la respiración torácica, poder tener esa resistencia que busca el cuerpo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a identificar el tipo de respiración que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, quiero que en este momento todos se coloquen las manos aquí en el abdomen. Bien, para atrás. Acá. Van a relajar completamente los hombros. Muy bien. Y van a procurar llevar todo el aire hasta el abdomen. Bien. Todo el abdomen tiene que inflarse y desinflarse, como si fuera un globo. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Inhalo. El resto del cuerpo debe estar relajado. Exhalo. Exhalo por la boca. Inhalo nuevamente. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Sientan que toda esta zona se expande cuando usted toma el aire y se retrae cuando usted exhala. Los hombros deben estar completamente relajados. No entra ningún movimiento, ningún tipo de movimiento se debe generar. Solo el movimiento se debe generar acá. Esta es la respiración diafragmática. Esta respiración debemos empezarla a practicar todos los días, siempre hacer conciencia, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados, incluso por la sociedad, a respirar moviendo los hombros. ¿Sí? Y eso no permite que el aire abarque todo el cuerpo, llegue a todas las otras extremidades. Bien, entonces, con este tipo de respiración pasamos a la siguiente.
Entonces, no sé si ustedes lograron conseguir el globito. ¿Tienen un globito por ahí? No, no alcancé a... Listo, no te preocupes. Entonces, te voy a explicar para que lo hagas más adelante cuál es el ejercicio con el globo. Vamos a imaginar, vamos a hacer dos analogías. Uno, como si esto fuera todo tu abdomen. ¿Bien? Entonces, la idea es que cuando se llena de aire, sucede esto. Se puede decir que ahí inhalamos, ¿cierto? Es decir, toda la zona abdominal se infla. Cuando exhalamos, toda la zona abdominal vuelve a su estado natural. Es básicamente lo mismo que debe suceder en nuestro cuerpo. Bien, ahora, es importante que tengamos conciencia cuando nosotros hacemos la presión, vamos para la segunda analogía, cuando expulsamos el aire, es como si fuéramos a hablar. Cuando nosotros logramos que el globo se llene de aire, sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, como si también se expandiera. Sentimos cómo esto se expande. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vas a empuñar tu mano, vas a dejar un pequeño orificio. Vas a tomar aire, vas a procurar hacer la inhalación hasta el diafragma. Y vas a imaginar que vas a inflar un globo. Eso es. Cristian, ¿cómo estás? Me encantaría que nos acompañaras en la participación de los ejercicios, que enciendas tu cámara y que nos comentes también un poco sobre tu experiencia con estos ejercicios y cualquier duda que tengas, pues me la digas y pues con gusto yo te la respondo. La idea es que con este ejercicio no hagamos ningún tipo de esfuerzo. O sea, es algo súper sencillo. Inhalamos, expandimos el abdomen y exhalamos como inflando la bomba. Vuélvanlo a hacer. Mientras lo van haciendo varias veces, quiero que tengan muy en cuenta y que piensen y analicen qué sucede con su cuerpo, qué sucede con su cuello, qué sucede con toda la parte de la cabeza como interna mientras van haciendo el ejercicio. Vamos de nuevo. ¿Listo? Cuéntenme experiencias. Yo no sé por qué me mareo, pero siempre me pasa con los globos. Cuando inflo globitos, Sí. me Eh, mareo. es normal que te marees porque como estás haciendo conciencia de que tu aire llegue hasta el abdomen y se inflen los pulmones, es cuando más oxígeno recoge, ¿sí? Todo el cuerpo. Entonces, por lo general, si uno tiende a sentir esos mareos, es normal, ¿sí? Sin embargo, si te sientes muy mareada, detienes un momento el ejercicio, dejas que te pase y después continúas. ¿Bien? Es porque el cuerpo está experimentando algo nuevo, ¿sí? Y está abarcando más oxígeno. ¿Listo? Cuéntame, ¿qué pasó con tu cuerpo mientras hacías la inhalación y la exhalación con la imagen de él? Eh, Se relaja. O sea, bueno, cuando tomas el aire, sientes cierta presión, ¿no? De tener todo el aire contenido. Y Sí. luego, cuando lo botas, es cuando me mareo, pero no es nada grave. Digamos, no es algo
de lo que espantarse, pero sí, pues se siente bien, se siente chévere. ¿Sientes que se expande todo el cuello, la cabeza? ¿Sientes como si todo se expandiera? ¿Qué sientes? Más que todo el área la cuenca de los ojos. Ok, ok, muy bien, listo. ¿De casualidad tienes un pitillo cerca o algo? Dale. Camilo, yo por mi parte sentí como Dime. un ligero dolor de cabeza, o sea, un ligero como que presión en la cabeza, una ligera presión. Ajá, Eso fue lo único una, que sentí. una presión, ok. Sí, claro, es normal porque cuando nosotros, digamos, el aire em, se expulsa por un pequeño orificio, uno siente como que todo el aire infla esta parte de acá, genera una presión porque va saliendo como un hilito, ¿sí? Ahí estamos empezando a tener un control de la respiración. Y muchas veces nosotros, espérame que llegue Efi y te explico eso. Efi, imagínate que Camilo nos comentaba que él sentía como una presión en la cabeza, ¿sí? Entonces yo le estaba comentando que cuando nosotros expulsamos el aire como por un orificio muy pequeño, vamos a sentir esa presión y esa expansión, ¿cierto? Porque hay como como un regulador del aire, ¿sí? Y aquí es un aspecto importante, ¿por qué? Porque resulta que muchas veces nosotros tenemos que hablar, o cuando hablamos muy extenso, nos quedamos sin aire y resulta que empezamos a hablar, y en un momento u otro se nos acaba el aire. Tenemos que volver a tomar, ¿cierto? Pero resulta que hay personas que en la primera palabra expulsan la mayoría del aire y empiezan a tener como una fatiga cuando hablan y no se les entiende. Entonces, el controlar el aire para poder empezar a pronunciar las palabras, ¿sí? Y que con una sola toma de aire podamos decir todo un texto, si vamos a decir un discurso, al menos podamos decir un párrafo, ¿sí? Sin necesidad de ahogarnos. Es importante empezar a hacer esos ejercicios. Estos ejercicios nos ayudan no solamente a, como a conocer cómo manejar la respiración, sino también cómo controlarla y cómo lograr que con ella podamos hablar sin necesidad de parlarnos. Bien, entonces tienen el pitillo. ¿Tienes el pitillo, Efi? Perfecto. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a inhalar. Bien. Quiero que siempre tengan conciencia que su cuerpo debe estar completamente relajado. Vamos a inhalar y vamos a expulsar el aire por el pitillo. No debe salir por fuera del pitillo, nada. Solo por ese orificio. Síguenlo expulsando hasta que termine el aire, vuelven e inhalan y vuelven y exhalan por el orificio del pitillo. Tengan conciencia de los hombros relajados, recuerden que los hombros no tienen que moverse, solamente se mueve la parte abdominal, de esta manera. El pitillo funciona como un regulador del aire, ¿sí? Y esto nos permite tener también mayor resistencia en el momento en el que nosotros expulsamos el aire. Vamos de nuevo.
Muy bien. ¿Experiencias, Efi? Cuéntame, ¿qué sientes? Siento que este ejercicio es bueno para no perder el aire en las primeras palabras, sino Ajá, irlo dosificando de así tal manera es, que puedas completar la oración. así es. ¿Qué más sucede con tu cuerpo? ¿Qué más identificas con el cuerpo? En este ejercicio sí más relajación y más conciencia de no soltar todo el aire, Ok, sino poquito a poquito. regularlo. Muy bien. Listo. Continuamos, por favor, Camilo. Listo. Resulta que vamos a abordar un tema que se llaman los resonadores. Ya teniendo conciencia de todo el tema de la respiración y lo importante que es la respiración para producir la voz, ahora vamos a empezar a identificar cómo es que generamos esa voz. Si quieres, avanza, por favor. Entonces, yo pongo esta imagen porque los resonadores para mí son como un parlante de sonido. Recuerden que en el video vimos que la vocal coach, ella nos decía que los resonadores son esas cavidades que tenemos en nuestra garganta y en nuestra cara, ¿sí? En toda nuestra cabeza. Y es donde llega el sonido, ¿sí? Y resuena, ¿sí? Prácticamente la función de esas cavidades es amplificar nuestro sonido. Cada uno tiene unos resonadores únicos, lo que nos permite a nosotros identificar nuestro timbre y nuestro registro, como lo decía Epi está ahorita, que ella sabe que su voz tiene un tono bajo. Y efectivamente, todos estos resonadores, cuando nosotros hacemos conciencia y los empezamos a implementar, nuestra voz va a adquirir una potencia mucho mayor, va a proyectarse un poco más. Es decir, si vamos a hablar ante un público, vamos a activar los resonadores una vez tengamos la técnica incorporada. ¿Listo? ¿Cómo vamos a activar esos resonadores? Vamos a iniciar un ejercicio muy sencillo, como con una pequeña vibración. Bien, entonces quiero que en este momento imaginen que tienen una fresa. Quiero ver su fresa. Imagínenla, muy bien. Van a introducir la fresa. Bien, la tienen ahí. Debe estar relajado, ninguna tensión en la cara, ninguna tensión en el músculo. Eso es. Y desde ahí, esa misma presión que ustedes sentían cuando hacían el ejercicio con el piquillo o con la mano, debe sentirse acá. Sientan que todo esto se expande. No debe haber ninguna tensión en el cuello, acá, nada. Expandido completamente. Hagan conciencia de eso. Y van a hacer un sonido leve, que es el siguiente. Ahora, me gustaría que activaran los micrófonos para yo poderlos escuchar, por favor. Como si estuviéramos simulando una vaquita, ¿cierto? Una vaca, el sonido de una vaca. Vamos de nuevo, tomen aire. Si les da bostezo, si les da, es normal, bostecen, háganlo porque estamos expandiendo toda la cavidad nasofaríngea, entonces es normal que nos dé esa sensación de bostezo. ¿Tienen ganas de bostezar? Libremente lo pueden hacer. ¿Listo? Vamos de nuevo.
Vuélvanlo a hacer, háganlo varias veces. Ok, stop. Muy bien. Tengan cuidado con de pronto tensionar, ¿sí? Estamos haciendo algo muy sencillo, muy leve, pero es un trabajo muy fuerte para las cuerdas vocales. Entonces, es importante, uno, manejemos un registro normal, ¿sí? Cuando les digo que mantengan la postura de la boca, es importante que lo mantengan para que toda esta zona se expanda y en el momento de hacer la vibración no vayan a lastimarse las cuerdas vocales. Porque hay una diferencia entre hacer y a veces uno le da carraspeo a hacer hay una diferencia en el sonido. Miren cómo se amplifica y miren cómo cambia el sonido cuando uno coloca cada parte de la cara, ¿sí? De manera que el sonido pueda repercutir bien en los resonadores. Es decir, si yo hago esto, el sonido sale más limpio, ¿sí? Estos ejercicios obviamente se practican mucho en lo que es el canto, por eso es que los cantantes tienen esas habilidades vocales tan amplias, pero eso no quiere decir que como no somos cantantes, entonces no los podemos hacer. Claro que los podemos hacer. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros expandir nuestra voz, tener más conciencia y obviamente cuidar todo nuestro sistema interno fonatorio, ¿sí? Para que no vayamos a tener ningún tipo de lesiones. Cuando nosotros expandimos toda la zona del cuello, toda la zona de la cabeza, ¿cierto? Y colocamos la voz, que en música hay algo que se llama la colocación, ¿cierto? Que es cuando, por ejemplo, los cantantes de ópera, para poder proyectar sus notas, ellos tienden como a expandir toda esta zona, ¿cierto? Y hacen como el... ¿cierto? Que es muy diferente como el cantante comercial, aunque el cantante comercial lo hace, pero en los cantantes de ópera es cuando más ellos tienen que colocar todo su cuerpo para que la voz repercuta y puedan proyectar las notas. Eso mismo sucede con nosotros cuando hablamos, ¿sí? Es muy diferente uno hablar así a hablar, ¿sí? De manera que el sonido abarque toda la cabeza, todas las facciones. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo último, entonces, pero esta vez con la conciencia. Conciencia de que el sonido abarque todo esto. Sintamos cómo vibra toda nuestros resonadores nasofaringeos. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicar este dedito acá y esta mano acá. ¿Listo? Y vamos a iniciar. Posición. Agrandando la boca. Labios cerrados. Eso es. Cuerpo relajado. Muy bien. ¿Sensaciones? ¿Percepciones? Un poquito de piquiña. ¿En dónde? ¿En dónde está la piquiña? En la nariz, muy bien. Eso significa, y en los labios, eso significa, cuando tenemos comezón acá, ¿cierto? Eso significa que activamos el resonador de acá, el resonador nasal. Ustedes han visto que hay personas que hablan así, ¿cierto? Y es porque ubican toda la voz en su nariz,
¿sí? O hay personas que hablan así, y es porque ubican toda su voz acá. Bien, la voz debemos ubicarla como en todo el centro. Vamos a imaginar que es un plano cartesiano. En todo el centro de la conexión, ¿sí?, de esa cruz, hay. Y es como si tuviéramos una pelota adentro, ¿sí? Una pelotica imaginaria que sube y se mantiene, se mantiene. ¿Listo? Bien. Esos son los resonadores. Tenemos los resonadores acá. ¿Ustedes sintieron aquí vibración en el pecho? ¿Sí? Ese es otro resonador. Bien. Incluso vamos a hacer el de acá. Tóquense en la cabeza. Vamos a pronunciar la letra, la vocal I. ¿Sienten que vibra? Muy bien, ese es el resonador de cabeza. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Camilo, por favor. Muy bien. Entonces, pasamos a lo que es la vocalización y articulación. Como ya identificamos los resonadores, ¿sí? Y cómo el aire llega a esos resonadores, ¿cierto? Y ya lo experimentamos con nuestro cuerpo. Vamos a empezar a identificar cómo vocalizar y cómo articular las palabras. Siguiente, porfa. Eso es. Entonces, dale el siguiente. Muy bien. Tenemos estas dos imágenes. Estas dos imágenes nos indican, por ejemplo, en la primera donde dice, donde está como ese cuadro, tenemos la parte anterior. La parte anterior es toda la parte del frente. La parte posterior es la parte de atrás y la parte central, ¿sí? Resulta que para hacer esa vocalización, cada vocal, la vocalización básicamente es identificar o posicionar el sonido, el aire y todos los órganos que participan, posicionarlo o tener una postura para poder proyectar ese sonido y se transforme en una vocal. Básicamente eso es la vocalización. Y esa vocalización la llevamos en términos técnicos, pero es importante conocerla, en nuestra boca. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, si la parte anterior, que es toda esta, tenemos que hay vocales que tienen un nivel alto, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que se maneja un triángulo inverso, ¿cierto? En un triángulo en la anterior diapositiva. Vemos en la imagen cómo está ese triángulo, ¿sí? Y ahí es cómo se debe posicionar ese aire y ese sonido. Es decir, si ponemos la I tendría una característica alta, ¿sí? Y abierta. Es decir, y la postura de la I debería ir con los labios un poco como en sonrisa, ¿cierto? Y debe el sonido pegar como en el paladar, aquí al frente. Y básicamente nuestra nariz también sería ese resonador donde llega el sonido. Vamos a hacer el ejercicio con la I. Eso es. Recuerden que esto siempre debe estar expandido, no debe haber tensión ni cosquilleo. Lo mismo la U, pero la U tiene una diferencia. Es en la parte alta, en la parte superior, pero debe ir en la parte A posterior. Es decir, ustedes sientan como si el sonido pegara en el paladar allá atrás. Intenten llevar el sonido allá atrás. Eso es. Ahora vamos con la E. La E tiene una postura media, ¿sí? Y abierta también. Entonces, vamos a intentar posicionarlo en la parte media
de nuestra boca. ¿Listo? Vamos con la E. No debe haber tensión, no debe haber nada. Vamos con la O. Muy bien. Y ahora vamos con la A. La A, como lo muestra la imagen y como dice en el cuadro, en el primer cuadro, es baja y abierta. Entonces vamos con la A. Entonces vamos a abrir bien la boca para darle esa proyección a la vocal. La lengua vamos a pegarla en los dientes inferiores, que repose ahí. Si sienten algún cosquilleo o algo, paran el ejercicio, toman saliva y lo vuelven a hacer. Recuerden que no debe haber ninguna molestia, nada en la garganta. ¿Listo? Esta sería como la postura que debe tener el cuerpo en el momento de hacer los ejercicios o la vocalización. ¿Bien? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio 3. Este ejercicio 3 nos ayuda en lo que vamos a llamar articulación. ¿Qué es la articulación? La articulación es cuando combinamos una vocal con una consonante. Bien, pero antes de iniciar y de hacer esa combinación, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a decir este texto que está ahí exclusivamente con las vocales, como lo acabamos de practicar en el ejercicio anterior. Acuérdense, expandiendo la garganta, expandiendo, sintiendo que se expande la cabeza, la garganta, y pronunciando o vocalizando de esta forma. O, e, o, u, a, o, i, a, e, a, i, a, a, i, e, o, i, a, i, o, a, o, i. ¿Listo? Entonces, ¿alguien? Camilo, Efi, ¿se anima? Dale, Efi, pon el micrófono. Va. ¿Cómo es? Solo con las palabras, solo con las vocales. Solo vas a pronunciar las vocales. ¿Listo? Vas a omitir las consonantes. Eso es. Ok, vamos de nuevo. Yo tengo que entender, Efi, yo tengo que entender muy bien qué palabra me estás pronunciando con solo las vocales. ¿Listo? Vamos de nuevo. Quiero que ubiques muy bien la postura de la cabeza, ¿sí? Que tengas conciencia en la expansión y que procures que el sonido llene toda tu cabeza, sin necesidad de proyectarla o de subir el volumen. Solo cabeza. ¿Listo? Vamos de nuevo. 3, 2, 1. O, e, o, a, o, i, a, e, a, i, a, e, a, i, e, o, i, a, i, o, a, o, i. Muy bien, Camilo, ¿lo quieres hacer? Dale. Activa el micrófono. Eso es. O, e, o, u, a, o, i, a,
ea, ia, ea, ea, aieo, oía, io, ea, oí. Muy bien, listo. Apreciaciones, apreciaciones con respecto a este ejercicio y al anterior. ¿Qué sintieron? ¿Qué sienten en su cuerpo cuando hacen este tipo de ejercicios? Un entrenamiento para la voz, Ajá, la garganta. ok. Se siente mucha vibración, Ok, ¿en dónde sientes la vibración? pero como, sí, como aquí, Ajá, ok, bien. Resulta que nosotros muchas veces creemos que el sonido se produce en la garganta, ¿sí? Pero resulta que el sonido, aunque sí se produce ahí, no debe quedarse ahí, debe repercutir en toda nuestra cabeza. De manera que cuando nosotros hablamos, lo hagamos sin ningún esfuerzo. Cuando estemos delante de un público, no tengamos el esfuerzo ni cuando queremos subir el volumen a hacer esto, ¿sí? La idea es que cuando nosotros pongamos el sonido en nuestra cabeza, todo el sonido repercute. Así subamos el volumen, pero yo no estoy haciendo ningún tipo de esfuerzo. ¿Mm? Hay una diferencia entre gritar y subir el volumen. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando llegamos al grito, estamos lastimando nuestro organismo, nuestras cuerdas vocales. Cuando proyectamos, estamos hablando de una manera cómoda, que todo el mundo nos entiende en un buen volumen, ¿sí? Y obviamente cuidando nuestra salud. Bien, ahora vamos a continuar con este ejercicio y vamos a hacerlo de la siguiente manera, articulando ya lo que son las consonantes con las vocales. Lo vamos a hacer con una sola vocal. Entonces, vamos a hacerlo con la letra, con la vocal O. Yo tongo ono ormogoto onloponsoto como osto osohondo coscoyotos ono modojo dormor. ¿Listo? Vamos a hacerlo primero con la O. Entonces, ¿quién se arriesga? yo, Dale, Camilo. con la O. Sí. Pero recuerda, posición de la cabeza, ¿sí? Una cosa es hacerlo así, otra cosa es posicionar y sentir que todo el sonido se abarca acá. Ten en cuenta muy la respiración. Entonces, inhalas y en una sola exhalación dices el texto. ¿Listo? Todo. Sí. Dale. Ahí. Baja. Yo Eso es. pongo uno ormogoto onlo ponsoto como osto osiondo coscoyotos onomo dojo dormor. Muy bien. Ahora, hay que corregir algo, y es en la respiración. Recuerda que cuando tomamos aire, no debe moverse los hombros. Recuerda que todo el aire llega a la zona abdominal. Esto debe estar completamente relajado. ¿Listo? Vamos a hacerlo de nuevo mientras Efi se prepara para hacerlo, ¿vale? Vamos. Respira profundo, Sí, la respiración en el abdomen. correcto. No, trata de no mover los hombros. Dale. Yo tongo ono ormogoto onlo ponsoto como osto osiondo coscoyotos onomo dojo dormor. Muy bien. Y ya empiezas a tener un control mayor de la respiración. Mira, ya dijiste esa frase completa en una sola. Listo. Bien, vamos, Epi. Entonces, ¿te explico el ejercicio nuevamente o ya sabes? Sí, ya sé. Listo. Bien, entonces ya sabes. Recomendaciones. Postura, colocación de la voz, respiración abdominal, bien, expansión de la garganta
y con la boca. ¿Listo? Vamos. Como si fueras a decir un discurso. Dale. Yo tengo una mogota en la panceta como estoy usando cocoyote en la modaja dormir. Eso es, muy bien. Ahora vamos a hacerlo con la A. Pero entonces, ¿qué quiero? Que el sonido se libere un poco más. A veces nosotros tenemos tendencia como a contraer el sonido, como a dejarlo por allá. La idea es que salga libremente. ¿Listo? Y para eso tenemos que relajarnos, relajar completamente el cuerpo, hacer conciencia de eso, la relajación y la respiración. ¿Listo? Vamos con la A. Dale, Efi. Asanga ana armadata a la panzata kama hasta asanda cascayatas a nama daja dharma. Muy bien. Camilo, ¿lo quieres intentar? Con la A. Sí. Oh my God. Yatanga ana armagata an la panzata kama hasta hacienda cascayatas anamadaha dharmar. Muy bien, muy bien. Listo. Bien. Bueno, con este ejercicio terminamos el taller, ¿vale? Muchísimas gracias. Apreciaciones, ¿tienen algo que decir? ¿Les gustó? ¿Qué les gustó? Solo me gustó, fue una experiencia, una conferencia muy enriquecedora, el tema de la voz. Y sé que se puede emplear para escenarios interesantes en nuestras vidas. Gracias, Camilo, por tomarte el tiempo de prepararla para nosotros, y sé que eso es inspirador, ¿no? Ver que alguien se interesa porque los demás aprendan a manejar la voz, que es un canal de información tan importante. Vale, muchas Bueno, gracias, Efi. yo Gracias a ti quise, por tu participación. Dime, Camilo. sí, yo quisiera agradecer a Camilo también por esta presentación y además quisiera preguntar si hay algunas preguntas, Efi. No, todo está claro para mí, sí. Todo está Bueno, bueno, para finalizar yo quisiera agradecer a Camilo también por compartirnos esta temática del control de la voz de resonancia. Y yo estoy seguro que esto nos va a poder ayudar a nosotros, nuestro rol como voluntarios y líderes. Y también gracias a Estefi por participar. Sin embargo, yo tengo una pregunta. Dime. Y la pregunta es, ¿de qué manera el control de la voz y de todos estos sonidos, o más bien, tiene el manejo del aire en la comunicación alguna influencia con el poder de convencimiento? Sí lo tiene. ¿En qué aspectos? El manejo del aire te permite a ti entrar en un estado de relajación. Y cuando estás completamente relajado, tu cuerpo y tu mente pueden pensar de una manera clara la intención con la que quieres transmitir el mensaje, ¿sí? De cómo quieres que ese mensaje influya en el otro, qué reacción puede generar en el otro, ¿cierto? Como te lo pongo en términos artísticos. Cuando tú ves un actor, ¿cierto? El actor entra en un personaje y ese personaje debe tener determinadas características para esa escena. El actor debe estar completamente tranquilo y obviamente debe dominar su respiración para que ese mensaje que va a enviar tenga esa intención que él le quiso dar. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso influye tanto la respiración en el momento en el que nosotros queremos dar esa intención. Obviamente juegan muchas otras cosas, ¿cierto? Juega la emoción que tenemos en el momento,
juega la intención y el pensamiento pues, de lo que queremos decir y obviamente ya la expresión vocal que juegan todas estas características que acabo de mencionar. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, nuevamente muchas gracias. Si desean, pueden seguirnos y seguir la agenda de la convención. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook como Youth Colombian Leaders. Y a su vez, si Camilo quiere compartir sus redes sociales para que lo sigan y sigan las gestiones que vienen haciendo. Vale, claro que sí. Bueno, mi Instagram es camilomartinu, @camilomartinu. Ya sé, quién se los escribo, creo que puedo escribirlo acá. Ahí me encuentran en Instagram, así me encuentran en Instagram y en Twitter. Correcto. Bueno, y esperamos también que para el día de mañana la conferencia tenga una mayor acogida y esperamos que lleguen más personas. Dale, claro que sí. Yo también espero que mañana lleguen más personas. Igual esto fue súper personalizado. Exacto. Entonces, mucho mejor también en aspectos que uno puede dedicar más tiempo como a ser más puntuales como con las personas. Listo, entonces muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Que tengan buen... Gracias.